De vuelta al BAM Now, el canal del Bogotá Audiovisual Market, donde diariamente nos conectamos con todo lo que pasa en esta cita anual de la industria audiovisual que busca mostrar las buenas historias y el talento colombiano, a la vez que presenta las tendencias del sector, crea redes profesionales de contactos, pero sobre todo facilita la posibilidad de hacer negocios, más aún en estos momentos en que todos pensamos en la reactivación del sector. Hoy transmitimos desde Cinema Paraíso, una de las salas independientes de Bogotá, porque sabemos de la importancia de estos espacios para la producción cinematográfica nacional y porque esperamos desde el BAM que la próxima vez que nos encontremos, estas salas estén llenas. En la programación de hoy tendremos entrevistas exclusivas con algunos de los invitados al mercado, noticias de la industria, los resúmenes de las actividades que ya se han llevado a cabo en el BAM y mucha más información. Sean todos bienvenidos. Esta 11ª edición del Bogotá Audiovisual Market, completamente online, es organizada por la Cámara de Comercio de Bogotá y Proimágenes Colombia, con el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico FDC, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, MINTIC e IDARTES. Y antes de empezar con nuestra programación de hoy, agradecemos a las empresas y profesionales de la industria audiovisual que con su experiencia y visión nos ayudan a potenciar este mercado anual. Manténganse conectados. Si no fuera actor, sería actriz, nos dice Andrés Parra, lo que demuestra una gran pasión hacia su profesión. Esto y un trabajo intenso, constante y metódico lo han posicionado como el actor colombiano con más proyección en la región. Ha trabajado en Chile, Argentina, México y España, interpretando roles de personajes icónicos como Pablo Escobar, Hugo Chávez y ahora Sergio Jadwe. Y si bien su experiencia en la actuación comenzó en el teatro, en el campo cinematográfico Parra ya ha participado en más de 15 largometrajes y cortometrajes de producción colombiana e internacional. Andrés hace parte, junto con Jorge Eines, director argentino de teatro y maestro de actores, del Market Session, un homenaje al método actoral, sobre las técnicas actorales y el entrenamiento de actores, porque no cualquiera puede ser actor. Bienvenido, Andrés. Primero que todo, quiero felicitarlo por su actuación en El Presidente, la nueva producción de Amazon Prime. Sabemos que los tiempos de preparación de los personajes para teatro, cine y televisión son diferentes y a veces se asocia una mala actuación a un tiempo corto de construcción del personaje. ¿Usted cree que esto es cierto? ¿Qué puede mejorar dentro de las dinámicas de las producciones para que los actores tengan más tiempo para preparar sus personajes? ¿O cómo vive usted esa experiencia? Estoy realmente feliz de acompañarlos en el día de hoy. Me siento muy honrado, muy contento con esta invitación. Con respecto a lo segundo, creo que eso varía mucho según la producción. En mi caso personal, yo afortunadamente siempre he tenido el tiempo suficiente para poder prepararme, para poder encarar un personaje. Cuando hablo de tiempo suficiente, estoy hablando de alrededor de 3 meses más o menos, si no es más. He llegado incluso a tener hasta 1 año y medio de tiempo para preparar un personaje. Para mí, realmente creo que no es un tema de que tengamos o no el tiempo, sino de que como actores, y esto hay que decirlo porque es verdad, no sabemos qué hacer con el tiempo. Nuestra profesión es una profesión en la que se requiere muchísima disciplina para saber qué hacer con el tiempo. Entonces,
Creo que es más bien eso, más que las producciones no nos den el tiempo. Yo creo que en general todas las producciones siempre se mueven en el mismo margen, de 3 a 5 o 6 meses, ¿no? Por lo general, mientras a uno le llega la propuesta, empieza uno a revisar los libretos, los guiones o el guión. Usted ha tenido la oportunidad de trabajar en producciones audiovisuales de diferentes países latinoamericanos. En términos de condiciones laborales, Andrés, para los actores, ¿cómo ve a Colombia comparado con esos países? Ha habido un avance muy importante. Sin duda alguna, esta unión de los actores en Colombia a través de ACA o a través de la sociedad de gestión ha logrado, como le digo, unos avances muy importantes. Pero esto definitivamente depende mucho de cada país. Yo me he encontrado con países que están más avanzados que nosotros. Me he encontrado con grandes sorpresas también, países donde pensé que el avance era muy superior al de Colombia y me encontré con condiciones muy inferiores. Seguimos estando en un momento en el que dependemos muchísimo de qué tanto o no nos defienda nuestro propio representante. Eso lo he visto yo en países afuera. Creo que como latinoamericanos, de todas maneras, a pesar de estar queriendo imitar cada vez más el modelo, digamos, norteamericano de producción, en términos económicos y en términos de producción y de calidad y demás, seguimos muy, muy alejados en lo que a condiciones laborales se refiere. Pero sí, no hay, digamos, no creo que Colombia sea un país que esté, no es punta de lanza, pero tampoco somos, digamos, la cola del ratón en ese sentido. Han habido avances muy importantes y se tendrá que seguir avanzando. Es evidente que con el aumento de rodajes extranjeros en Colombia, Andrés, se han mejorado los servicios de producción y los procesos técnicos. ¿Usted cree que esto también ha servido para modificar o mejorar los procesos y las dinámicas también de los actores? Yo lo que creo es que en esta apertura que hay, donde ahora hay tanto trabajo para los actores, no solamente aquí, sino afuera, donde usted tiene la posibilidad de trabajar en otro país con otros actores que vienen de otras escuelas, de otro tipo de formación. Lo mismo aquí en Colombia cuando los traen de fuera. Lo que está sucediendo es que estamos teniendo una oportunidad maravillosa de intercambio, digamos, sí, de vivencias, de experiencias, de técnica. Estamos teniendo la posibilidad de poder trabajar con actores a los que admiramos muchísimo, ¿no? Con los que a lo mejor en otro momento de la vida hubiera sido imposible siquiera pensar en verlos trabajar. Entonces yo creo que sí, así como eso le ha sucedido a la técnica, pues es indudable que a nosotros como actores también se nos ha abierto un espectro muy importante de compartir conocimiento y de compartir experiencias y de hacer preguntas. Yo en lo particular soy un actor al que me gusta mucho sentarme en las horas, digamos, de receso, de descanso, de almuerzo, de espera, que son tantas, a eso, a saber qué piensa el otro sobre el oficio, qué piensa el otro sobre la construcción de personaje. Entonces yo pienso que eso ha sido definitivamente muy enriquecedor para nosotros los actores. Y ahora lo que está sucediendo es eso. Las producciones están logrando tener en una sola producción talentos de toda Iberoamérica en cada uno de sus campos, ¿no? Entonces al final esto lo único que hace obviamente es enriquecer el trabajo de los actores y del crew, por supuesto que sí. Por supuesto, sin duda alguna. Desde el momento en el que usted empieza a trabajar en series internacionales hasta el día de hoy, ¿usted cómo cree que ha cambiado la forma de hacer marketing de los productos audiovisuales? Evidentemente en estos 10 años pasó de todo. Antes éramos actores de un par de canales. A partir de ahí sí empezó a haber una salida internacional. Digamos que las novelas colombianas se empezaron a cotizar muy bien por fuera. Era un mercado que le pertenecía a Venezuela y a México y de repente Colombia se logró posicionar y nos estaba yendo bastante bien. Creo que el gran cambio, a mi manera de ver, se da cuando aparecen estas plataformas proponiendo un nivel de producción completamente distinto, y a Colombia le tocó treparse en ese tren. Y yo digo que recuerdo siempre una frase de un muy
buen amigo mío, colega, que hablaba de la televisión de hace 10 años como el arte que nunca fue. La pobre televisión era el arte que nunca fue, atrapada en ese sándwich entre el cine y el teatro, donde ella brillaba por su... Sí, porque no era nada. Y de repente se ha convertido en una fuerza audiovisual muy poderosa que nos ha puesto a todos a competir a un nivel muy sabroso. Sin embargo, creo que Colombia en ese sentido, y a Latinoamérica me parece que le ha sucedido, fue en un híbrido que es un invento nuestro, donde ni es novela ni es serie. Tenemos un híbrido donde pretendemos tener la misma calidad de las series, digamos, de 13 capítulos, que se hacen en 8 meses o en 10 meses. Nosotros pretendemos esa misma calidad con 63 capítulos en 5 meses. Creo que ese es el eslabón que falta. Eso es lo que nos falta romper. Que logremos entender que una serie realmente de calidad se hace con tiempo, y obviamente eso tiene un costo. ¿Qué veo ahora? Lo que le digo, los actores se nos amplió completamente el trabajo, podemos trabajar ya en cualquier parte de Iberoamérica. Los temas de los acentos ya no son una restricción para nosotros. Cada vez más las producciones están abiertas a recibir talentos de todo el mundo, pues digamos, de toda Latinoamérica. Pero la gran crítica que yo haría en ese sentido es ¿por qué seguimos apostándole a una producción donde lo más importante sea ahorrar y ahorrar y ahorrar costos y ahorrar costos y ahorrar costos? Y la respuesta es terrible, porque al final cuando usted ve la serie, pues eso no se nota, lastimosamente. Las series siguen teniendo una gran calidad. Entonces, ¿por qué un productor diría, venga, no nos gastemos 3 millones y no gastémonos 15? Si al final el resultado, pues a ojos del espectador es bueno. Pero yo sí daría ese paso, y yo sí creo que eso es lo único que hay que todavía ajustar, que logremos ajustar un poco mejor los tiempos para que los rodajes tengan más calidad. Pero claro, esta es una época maravillosa para todos. Hay mucho más trabajo, hay mucha más salida y mucha más entrada. Hace 10 años, ¿quién se podía ver en Colombia una serie de Islandia, por ejemplo? Ahora eso es maravilloso. Estamos en un intercambio cultural muy poderoso. Y en ese sentido, ¿cuál cree usted que es el siguiente paso, Andrés? ¿Qué viene en términos de mercadeo de la industria audiovisual? Seguramente vienen muchas más plataformas streaming, ¿verdad? Yo creo que esto se va a llenar de ese tipo de plataformas donde usted se va a poder suscribir. La competencia se va a volver feroz, porque cada plataforma va a tener yo no sé cuántas series originales o películas originales, y eso va a ser maravilloso porque yo lo que sí creo es que cada vez va a haber más trabajo, más historias, más público. No sé qué irá a pasar con la televisión tradicional, porque ahí también me parece que tenemos una mala percepción de la realidad. Colombia sigue siendo un país que ve mucha más televisión abierta que plataforma, ¿no? Seguimos siendo un nicho muy pequeño los que estamos en plataforma. Se lo digo por experiencia propia. Por ejemplo, cuando yo estoy en una producción, en un streaming, puedo estar en la calle muy tranquilo. Cuando salgo en Desusos Show, amigo, me tengo que encerrar por ahí 15 días. Porque el 90% del país ve Susos Show y por ahí el 30% ve el presidente o lo que sea. Estoy diciendo cualquier cifra, pero Colombia no es un país que se haya mudado al streaming como alguna gente cree. Pues por ser el país que somos, ¿me entiende? La gran mayoría de personas no tienen para pagar un streaming o un internet, ¿sí me entiende? Entonces siguen viendo su televisión de toda la vida. Pero sí, yo creo que viene mucha más producción, muchas más historias, mucho más trabajo. Yo creo que esto, no tengo ni idea dónde irá a llegar, pero no creo que pase de moda, no creo que se detenga, no creo que sea un boom y ya, no lo creo. Creo que cada vez va a haber más. Y ojalá mejor. Y ojalá mejor. Y nos deja además muchas cuestiones en las que tendremos que profundizar más adelante. Muchísimas gracias, Andrés, por compartirnos sus experiencias, que seguro nos van a ser de mucha utilidad a todos nosotros.
No, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación tan generosa. Fui muy feliz. Les mando un abrazo muy grande a todos los asistentes también. Les agradezco por estar acá, a toda la organización del BAM y de este evento tan bonito, el BAM Now y tal. Les mando un saludo afectuoso, un abrazo y de verdad muchísimas gracias. Y ustedes sigan conectados con BAM Now, el canal del Bogotá Audiovisual Market. Si tuviera la oportunidad, ¿qué le preguntaría a los representantes de NBC, Universal, Netflix y otras grandes empresas de la industria? ¿Ah? En la sección One to Many del Bogotá Audiovisual Market, los principales jugadores de la industria de contenidos audiovisuales responden a un estimulante juego de preguntas específicas acerca de su negocio, que permiten obtener información interesante sobre las tendencias actuales del mercado. Nuestro invitado en BAM Now es el mexicano Ernesto Contreras. Dirigió y asumió el rol de showrunner en la serie de televisión Falco, producida por Dynamo y Spiral International para Telemundo y Amazon Prime Video. Serie que fue galardonada como mejor programa extranjero en el Prime Time de Estados Unidos de los premios Emmy International en 2019. En 2007, su primer largometraje Párpados Azules tuvo un amplio reconocimiento internacional y estuvo nominada a la Cámara de Oro del 60º Festival de Cannes como parte de la selección oficial de la Semana Internacional de la Crítica. En el 2018 dirigió el largometraje Sueño en otro idioma, aclamado en el Festival de Cine de Sundance y galardonado con varios Arieles en su país natal. También dirigió varios capítulos de la serie para Netflix El Chapo. Adicionalmente se desempeñó como presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas entre 2017 y 2019. Hoy, Ernesto es uno de nuestros invitados en el One to Many, la historia detrás de Falco. Actualmente vivimos un auge de plataformas de streaming y de contenidos seriados. ¿Puede contarnos, Ernesto, sobre su paso de dirigir proyectos de cine a seriados de televisión? ¿Cuáles considera usted que son las diferencias fundamentales en términos creativos? Sí, bueno, pues más que nada creo que hay una gran diferencia entre hacer una película y hacer una serie. Por un lado, por los tiempos, por otro lado, por el tipo de contenidos. Pero al final se convierte, desde mi punto de vista, en una enorme oportunidad para explorar géneros, para explorar tonos, para tener retos creativos en tanto cómo resolver ciertas cosas. Y yo diría que, bueno, es interesantísimo lo que estamos viviendo en términos de esta revolución audiovisual en donde, bueno, hemos cambiado nuestros hábitos, las plataformas han venido a cambiar la forma de ver el contenido. Y creo que, nada, es interesante y es una enorme oportunidad como formar parte de todo este movimiento, generar los mejores contenidos posibles y pensar también en que la cantidad de oferta que hay hace que, desde mi punto de vista, la calidad sea siempre como lo que esté ahí enfrente, ¿no? Es como siempre luchar por la mejor calidad, siempre tener los mejores contenidos, las mejores historias, los mejores elencos y el equipo. Entonces, pues nada, ha sido como mi principal interés, junto con los productores y demás de los proyectos a los que me han invitado. Pero creo que es nada, eso. Creo que estamos creciendo, estamos aprendiendo y me imagino que vienen muchas cosas por delante. Y Falco está basada en la serie alemana The Last Cup. ¿Podría mencionar en qué consistió su labor como showrunner en lo relacionado con la adaptación, el equipo de guionistas, la selección del grupo de trabajo para el rodaje, el elenco y los compositores, entre otros aspectos? Sí, bueno, fue una experiencia muy bonita, un largo viaje en el que desde que Dynamo me invita a ser showrunner de ese nuevo proyecto que tenía, que era Falco, me enteré, bueno, de que había una versión original que era la alemana y había una versión que se había hecho ya en Francia. Entonces, bueno, revisando materiales y demás, comenzó todo un proceso, en primer lugar con los guionistas, para, bueno, hacer una adaptación que funcionara para México, pero igual, bueno, obviamente para Latinoamérica. Y cómo darle un carácter muy local, pero a la vez muy universal, me atrevo a decir. Y fue primero que nada trasladar esos guiones, esas historias, esos casos que tenía que resolver Falco a una realidad primeramente mexicana. Y posteriormente, bueno, pues vino toda esa parte de conformar un equipo creativo potente, poderoso, con mucha experiencia, con mucho talento. Y al mismo tiempo, bueno, pues encontrar a Falco, ¿no? Desde el protagonista, el actor, que bueno, finalmente lo hace Michelle Brown, hasta, bueno, todos los demás personajes.
Y recordar que en este caso, en la serie, cada uno de los capítulos es un caso por resolver, paralelamente a lo que Falco está resolviendo en su propia vida. Así que eso nos daba la oportunidad de tener a muchísimos actores, muchísimas locaciones, y no solamente un solo ambiente, sino diferentes ámbitos de la Ciudad de México, ¿no? Desde barrios muy populares, zonas muy sofisticadas, edificios muy modernos. Entonces, bueno, fue como, nada, ir, siempre me gusta decir la palabra como sintonizando todos los elementos para que hubiera un tono, una atmósfera, una forma de contar muy particular esta historia. Y bueno, considero que ahí se logró y que, nada, conseguimos un ensamble de actores increíble, de actores en su mayoría me atrevo a decir que de cine, y un equipo también fantástico, desde el fotógrafo que fue César Gutiérrez, o el diseñador de producción que fue Francisco Blanc, en fin, un equipo de cientos de personas que pues estuvimos ahí durante varios meses trabajando en esta serie con todo nuestro corazón. Y finalmente, Ernesto, ¿cuáles considera usted que fueron los retos desde su punto de vista como showrunner para lograr esa unidad de estilo con los demás directores, ¿no? En un proyecto en el que hay tantas opiniones de productores, de ejecutivos y de todo el mundo? Bueno, la labor del showrunner tiene que ver básicamente con el diseño completo de una serie. Tiene que ver con el criterio estético, con el criterio narrativo, con la comunicación con todos los directores y cabezas de departamento que participan en el proyecto. Así que, nada, fue como básicamente encontrar estos aliados, tener un código en común para establecer las reglas del juego para contar este cuento. Y bueno, tuve la oportunidad de dirigir 4 capítulos, y Julián Tavira dirigió otros tantos, así que pues nada, fue como estar muy en comunicación, lo mismo que con el fotógrafo, que con el diseñador de producción, que con la diseñadora de vestuario, con el criterio para escoger cada una de las locaciones. Bueno, a mí me resulta apasionante, ¿no? Finalmente tener como esta responsabilidad de generar todas estas decisiones y propuestas para que la serie tenga una personalidad muy particular, desde la cortinilla de créditos iniciales, la música, el diseño de banda sonora, todos los elementos, ¿no? Entonces, pues nada, creo que ha sido una enorme aventura y que creo que lo fascinante de esta posibilidad de ser showrunner es justamente como crear esos universos con los que el espectador pueda conectarse, con los que el espectador pueda engancharse y seguir a nuestros personajes desde el capítulo 1 hasta que concluya la serie e idealmente pues seguir en las demás temporadas. Ernesto, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por dejarnos ver cómo es su mundo. Y recuerde que usted siempre va a tener un espacio aquí, en BAM Now. Nada, al contrario, muchísimas gracias por esta invitación, por la oportunidad de conversar con el público colombiano y pues nada, un saludo para todos los participantes del BAM Audiovisual Market y saludos desde México. Y ustedes sigan conectados a BAM Now, el canal del Bogotá Audiovisual Market. El BAM tiene un catálogo online con todo el contenido y los talentos seleccionados en sus convocatorias. Projects para proyectos en desarrollo de cine y seriados, screenings para películas en postproducción, stories para escritores audiovisuales con sus historias y BAMers para los jóvenes que se inician como productores creativos. En total son 20 proyectos en desarrollo de cine y series, 8 películas en estado de postproducción, 13 escritores audiovisuales con guiones en desarrollo y 32 jóvenes productores con nuevos proyectos audiovisuales. Aquí, en BAM Now, el canal del Bogotá Audiovisual Market, les presentamos en exclusiva un adelanto de lo que el Colombian Content and Talent Showcase trae este año para el mercado. Tengo la idea para la serie. Hagamos. En Bogotá pasan resto historias todo el tiempo, esto parece una selva. Hagamos 5 capítulos de 5 historias diferentes. ¿Qué le pasan? Al ciudadano de pie, a los taxistas, a los policías, a los vendedores ambulantes, a los migrantes. De hecho, pille. Tengo la historia del piloto. Es sobre un venezolano que por intentar ayudar a una vieja que encuentra drogada en la calle, lo terminan confundiendo como si el man la hubiera drogado. Y ya pues tenemos los equipos de Congo, ¿no? Aguanta, me tengo que ir. Soy Santiago Ferrero Alarcón y esta es mi abuela. Es la única foto que hay de ella. Murió de un paro cardíaco cuando mi papá tenía 13 años. Un día descubro que la foto está contramarcada con otro nombre y desde ese entonces no sé quién es mi abuela.
Sentí que todas las mujeres en el álbum podrían ser ella. Desde ese momento, hace 3 años, empecé a desarrollar un cortometraje y ahora deseo participar en Bummers. Esta experiencia me permitiría entender los retos de mi proyecto, consolidarlo en la industria y filmarlo, para entender la condena que tiene la memoria, el dolor y el olvido. Me llamo Sergio Ruiz y me enamoré por primera vez en un colegio distrital, pero no fue un cuento de hadas. Quiero hablar sobre el amor y la desilusión en estas paredes que me hicieron sentir que no pertenecía a ningún lugar, que no era ni de aquí ni de allá. Esa es la historia del cortometraje María, una niña que se enamora y descubre el mundo estrellándose contra estos muros. Quiero ser Bummer para fortalecer mi proyecto, para contarle algo importante al mundo, que el amor es mucho más que castillos de cristal. Yo soy uno de los que pienso, y sé que es así, de que la mente la dominan podemos decirle la dualidad de la vida, ¿no? El bien y el mal, ¿sí? Ya va a ser mi reina. Ya va a ser mi vida hermosa. Me alegra mucho verlo, papá. Sí, ahí en Granada. Te voy a decir a tu mamá que te portaste bien y que te ganaste 2 caritas. Una triste y una feliz, ¿eh? ¿Y por qué la triste? Porque sí. Vamos, vamos. Papi. Me gustaba ese mundo de las drogas, ese mundo de la delincuencia. Después de que pasé por el ejército, pues todo lo que tenía con armamento, con violencia me gustaba, entonces más iba hacia ello. Ah, ¿la maté? Sí, la mataba, sí. Vamos. Mira esa nube, es un gatito. ¿Un gatito? ¿Cuál nube es un gatito? Esa de allá se parece como a un ratón con la boca abierta. La de allá, ¿sí la ve la de allá? Ese se parece como un gatito. Uno piensa que uno sabe todo sobre uno, pero la verdad es que podemos terminar siendo otras personas o terminar haciendo cosas que muchas veces no pensamos que las podíamos hacer. Cuando pasan, miramos hacia atrás y vemos ese retrovisor y decimos, ¿en qué momento lo hice? Hola a todos, buenas tardes ya. Gracias por conectarse a esta tercera sesión del segundo día del Bogotá Audiovisual Market, a este One to Many, donde conoceremos las historias detrás de Falco. Doy la bienvenida a Ernesto Contreras, desde México. ¿Cómo estás, Ernesto? Hola Juan Pablo, pues muy contento de estar aquí con ustedes y compartir algo de la experiencia de lo que fue Falco y nada, feliz de saludarlos desde acá. Listo. Y le doy la bienvenida a Diego Ramírez Shrem, productor de la serie. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Juan, también un gusto estar acá y también saludar a Ernesto a la distancia, así es que muy bien, compartir esas historias siempre y recordar las buenas vivencias que tuvimos en Falco siempre viene bien. Quiero que arranquemos un poco hablando de Falco. Es un proyecto, es una serie que fue primero alemana. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo nació eso? ¿De dónde, cómo surge el proyecto Falco? Cuando, de hecho, el que fue el coproductor de esa serie, que se llama Sasha Robles, que representa a Red Arrow, Falco, su versión original es un formato de Red Arrow, y me lo presentó y yo inmediatamente dije, mira, esto es una historia que creo que fácilmente se puede adaptar a Latinoamérica, ¿no? Llevándola a nuestros propios escenarios, obviamente tropicalizándola, haciendo los personajes un poco más queribles, porque sentíamos que los personajes europeos eran unos muy fríos, y aquí pues en Latinoamérica creo que le ponemos un poco más de sentimiento a la cosa. Y sí, efectivamente creo que el primer reto era como de qué forma trasladar esta historia muy alemana, después muy francesa, a Latinoamérica, específicamente a México, para que se desarrollara en la Ciudad de México. Y como bien dices, bueno, pues un trabajo de adaptación, en primer lugar, de los guiones, con el equipo de guionistas y
de alguna forma hacer mucho más compatibles, empáticos los personajes, comenzando por el propio Falco, y por otro lado, también adaptar como todos estos casos misteriosos que resuelve a lo largo de la serie a un contexto, pues sí, mexicano, latinoamericano y demás. Una vez que estuvo conformado eso, pues se comenzó la búsqueda de nuestro Falco, que era como uno de los principales retos. Un casting tremendo, muy profundo, me atrevo a decir, ¿no? Viendo muchísimos actores, pues no solamente mexicanos, de todas las nacionalidades, y de pronto cuando apareció Michelle Brown, pues fue como, pues ahí está Falco, ¿no? O sea, finalmente es como esa idea de este tipo rudo, pero que puede ser frágil, pero que guapo, pero que podemos transformarlo. Y nada, fue como un viaje de varios meses para diseñar toda la serie y aventarnos a la aventura de filmar. Y bueno, fue, la verdad, intenso, porque fue muy intenso, pero muy satisfactorio. Yo quiero entender una cosa en estas nuevas dinámicas de trabajo moderno. En ese comienzo estaban todos juntos geográficamente o empezaron a trabajar de manera remota, así cómo se manejan esas dinámicas ahora. Digamos que hicimos los primeros trabajos de desarrollo se hicieron remotamente porque de hecho había escritores que estaban en México, había escritores que estaban en Colombia. Después sí hicimos un cuarto de escritores un poco más, digamos, más profundo en México, y la ciudad en sí misma es un personaje importante. Sí necesitábamos que esas vivencias y esa realidad se transmitiera también al equipo creativo y después al equipo de producción, ¿no? Yo diría como dato curioso que cuando comenzó la preproducción fue justo días después del terremoto fuertísimo de 2017 acá en la Ciudad de México, bueno, en el país entero. De alguna forma, una vez que pasó ese trance, arrancamos y me atrevo a decir, con mucha suerte, todo fluyó y como que logramos conjuntar un equipo increíble de talento, insisto, no solamente de mexicanos, sino colombianos y argentinos y demás, para, pues nada, materializar lo que fue esta primera temporada. Algo que yo creo que va a ser como de mucha utilidad y que finalmente pues un caso de éxito y muy inspirador para los demás productores. ¿Cómo se logra llegar a los Emmy? Pues la verdad tampoco lo sé muy bien. Fuimos más por pasarnos días en Nueva York y pues obviamente por celebrar la nominación, pero nunca nos imaginamos que nos fuéramos a ganar el Emmy, ¿no? Porque sabíamos que la competencia era fuerte, sobre todo pues creíamos que el mayor opcionado era la serie de HBO, ¿no? Magníficas 70. Entonces, era más una celebración de la nominación. También tuvo que ver con que estuviera al aire en Estados Unidos, ¿no? En televisión abierta. Me parece que también eso fue parte de lo que pues le dio más posibilidades. Y también hablar de la historia misma, ¿no? Me parece que el proyecto, o sea, la serie en sí tiene una parte que es muy entrañable, que es muy empática con el espectador. Finalmente hablamos de un héroe, ¿no? De un héroe que es un antihéroe, pero bueno, es un tipo con valores y demás. Y me parece que actualmente, pues de pronto hace falta también ese contenido, ¿no? Y bueno, o sea, a veces cuesta trabajo hablar del trabajo de uno mismo, ¿no? Para no sonar presuntuoso, pero pues hay que decirlo, creo que fueron muchos elementos los que se conjuntaron para que de alguna forma llamara la atención de los que votaron en la Academia de Televisión y decidieran que Falco era la que merecía ese Emmy que Diego recibió orgullosamente en sus manos. Y además bastante borracho porque, como dije, nunca pensé en recibirlo, así es que nos habíamos dedicado como a pasarla bien y a tomar desde antes del evento y bueno, y al final cuando lo recibimos ya estábamos bastante entonados. ¿Qué elementos consideran que funcionaron para que Falco pudiera funcionar en una plataforma OTT, en televisión? ¿Ustedes le apuntaron a algún tipo de audiencia en particular? ¿Analizaron, hicieron un análisis de mercado del prime time de Estados Unidos? Ese reto fue muy interesante, como digo, porque teníamos la oportunidad de trabajar a la vez con una plataforma como lo es Amazon Prime y a la vez con Telemundo, que es un canal muy importante, sobre todo para la audiencia hispana en Estados Unidos. Sin embargo, sus audiencias son bastante opuestas, ¿no? Digamos que Telemundo tiene una audiencia más masiva, ¿no? Cubre también, pues, digamos, un espectro de edades y de perfiles sociodemográficos mucho más amplio. Amazon Prime, que en ese momento incluso pues apenas estaba comenzando en Latinoamérica, ¿no? Es mucho más de nicho. Entonces, ese reto en la parte creativa fue interesante porque pues
sí nos tocó hacer un producto de alguna forma que fuera compatible con esas dos audiencias, ¿no? Que a veces nosotros tratamos de llevarlo más hacia un lado y pues digamos que obviamente en conversación con estos dos clientes o con Telemundo, pues nos lleva para el otro lado y ese término medio creo que fue muy bien logrado, ¿no? Porque creo que es un producto que se entiende tanto en una audiencia mucho más de nicho como una audiencia más global. Sí, pues creo que tiene que ver con la historia misma, ¿no? Justo lo que mencionaba hace un momento, me parece que tenía ese potencial para conectar con muchísimas audiencias y entonces fue muy interesante que se estrenara en Estados Unidos televisión abierta domingo por la noche y posteriormente entró a Amazon y posteriormente entró a TNT igual domingo por la noche. Entonces me parece que era como un producto ideal como para, en el caso de la televisión abierta, pues domingo por la noche familiar, porque era bastante, digamos, para todo público, podría decirse, y creo que eso fue como una de las cualidades que nos abrieron todas esas puertas, ¿no? Nosotros siempre estuvimos muy atentos a mantener un tono, a mantener, si bien con la libertad de digamos, no censurar absolutamente nada, pero que todo tuviera como un estilo que pudiera conectar con un gran público, ¿no? Con un público muy, muy amplio. Hacia dónde vamos en el consumo de series en América Latina, porque pues es un formato que sin duda cada vez tiene más casos de altísima calidad en nuestro continente. Que ustedes que están viendo de esa tendencia, que están buscando los estudios y las plataformas? Yo creo que estamos en un momento, ¿no? Como productores, y no solo como productores, sino como generadores de contenido, en un momento muy interesante, porque sí hay una demanda por contenido pues mucho más grande de la que había, de este tipo de contenido, pues es mucho más grande que la que había hace unos años, ¿no? O sea, hace unos años había pocos jugadores que se arriesgaran por ese formato de serie, digámoslo, serie más formato americano, ¿no? De temporadas de 8, 10, 3 episodios. En ese momento, bueno, de pronto, ¿no? Los pioneros fueron HBO, Fox, en Latinoamérica, digo yo. Pero al aparecer esas plataformas, en donde obviamente Netflix, digamos que fue la primera plataforma en meterse fuertemente en el mercado latinoamericano, pues abrió las puertas, yo creo, para muchos productores que estaban deseando, ¿no? Producir este tipo de contenidos que finalmente son muy cercanos al lenguaje cinematográfico, pero pues son historias contadas en 10 horas o en 8 horas en vez de que sea 1 hora y media, 2 horas. De lo que están buscando, yo creo que, pues, digamos que hay una variedad de cosas. Yo no me atrevería a decir que hay una fórmula o solo hay una receta que funciona. Creo que como lo estamos viendo en Netflix o en Amazon y ahora pues, ¿no? Hay estas nuevas plataformas, incluso desde Disney Plus, Apple, Viacom, bueno, hay Movistar, o sea, yo creo que hay diferentes plataformas que están incursionando o que vienen haciendo sus primeros pinos en el formato de series. Yo creo que hay para todos los gustos, ¿no? Hay desde comedias románticas hasta series de thriller, hasta cosas históricas, incluso documentales. Y yo creo que pues, eso es, digamos, que lo novedoso o lo interesante es que estas grandes plataformas, al estar disponibles para un público tan amplio, encuentran nichos, encuentran mercados para productos que en televisión abierta seguramente no tienen ninguna cabida. Eso también propicia una competencia pues tremenda, ¿no? De contenido, de oferta. Todo mundo tiene que cuidar al máximo sus productos, no porque antes no se hiciera, pero ahora realmente si tú ves el catálogo de estas grandes plataformas, pues hay tantas opciones y tantas de buena calidad que cuando uno emprende una aventura de estas es como decir, ok, pues tenemos que ir por absolutamente todo. Para mí es muy, muy emocionante, ¿no? Como cada vez que hay la posibilidad de comenzar algo, como evaluarlo en muchos sentidos, decir, ok, esta es la apuesta y pues nada, a darle con todo, ¿no? Ya voy a empezar aquí a leer las preguntas de la gente que está mandando por el Q&A. Iván Schiller pregunta, ¿cómo se logra construir un guión de una serie que es basada en un libro y que ya tenía una versión audiovisual? Bueno, si hablamos de Falco, por ejemplo, me pareció que la esencia era muy potente, pero era muy alemana. Después tuve la oportunidad de ver un par de capítulos de la versión francesa y entonces, honestamente, me pareció que el reto era dar la vuelta, hacerla muy latinoamericana, separarnos por completo de la versión francesa, que a mí no me encantaba, no me gustaba tanto, la verdad. Y entonces, con los guionistas, pues como decía antes, intentar hacerla muy auténtica,
volver a replantear los conflictos, volver a replantear cada uno de los perfiles de los personajes y liberarme de alguna forma. Si bien había como la base y la licencia, por supuesto, del original, decir, ok, pero para que esto funcione en Latinoamérica y para que realmente nos conecte, tenemos que darle pues un sentido mucho más, me atrevo a decir, humano, mucho más emocional, y también como pensar, pues a mí me interesaba mucho como la parte de, pues el suspenso, la acción, la tensión dramática, ¿no? Y hacerlo mucho más cinematográfico. Y esa fue como la apuesta, que hubiera una propuesta visual muy contundente, tanto del fotógrafo como el diseño de producción, con locaciones. La serie son diferentes historias, diferentes casos que se van resolviendo, pues había la posibilidad de que no fuera un solo ámbito, sino diferentes ámbitos de la Ciudad de México, con barrios pues muy lúgubres, digamos, y zonas como muy sofisticadas. Y entonces, bueno, eso nos permitía también como generar un contraste muy interesante. Tuvimos unos recursos bastante austeros comparados con los presupuestos que se manejan hoy en día, pero si uno ve el producto, y lo digo hoy en día, y lo digo no solo porque Ernesto se ha quedado, porque estoy hablando acá, sino lo digo, y creo que la gente así lo vio también, o sea, el producto en pantalla se ve, o sea, le puede competir a cualquier presupuesto en Latinoamérica, incluso hoy en día, ¿no? O sea, yo siento que realmente, y de ahí me le quito el sombrero sobre todo a Ernesto, o sea, lo que logramos hacer, y eso nuevamente, yo creo que el resultado sobre todo se debe al talento con el que contamos, que pues, yo creo que Ernesto ahí lo dijo, ¿no? Es desde el fotógrafo, el diseño y producción, vestuario, o sea, realmente creo que fue un proyecto que la gente que trabajaba en él, ¿no? Le dedicó, o sea, que se apasionó, se enamoró del proyecto y aquí también nuevamente yo creo que fue una gran labor de Ernesto, que convocó a un talento que yo creo que en otras condiciones no hubiéramos podido hacerlo con el presupuesto que teníamos, pero realmente la gente le creyó, se enamoró del proyecto y pues el resultado se ve pues, incluso con Lemmy, ¿no? Al final eso es lo que le da corazón a los proyectos, a una serie, una película, y creo que tiene que ver con no perder de vista que esa es la esencia, ¿no? No solamente el presupuesto, no solamente como la ventana en la que va a salir, sino el corazón mismo, ¿no? Y entonces creo que, pues nada, yo es algo que quiero conservar siempre para pues, todo lo que haga en el futuro. Una plataforma como Netflix o Amazon o HBO, ¿no? Pueda confiar en que eso que le estás presentando después se vea en la pantalla tal cual como se lo contaste, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un tema de que no solo tener una buena idea, sino también tener la capacidad de ejecución. Entonces yo creo que eso pues, cuenta muchísimo, ¿no? Y creo que ha sido, digamos, en el caso de Dynamo, pues una fortaleza nuestra de que sí nos hemos comprometido con la calidad de lo que hacemos y si no, no nos metemos en los proyectos, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que estos clientes han percibido y pues yo creo que también es algo que pues, ¿no? que están anhelando, ¿no? Es productos de buena calidad y que finalmente no se encuentren con demasiadas sorpresas en la producción. En cuanto a la música, Falco tenía una cosa súper interesante y es que, pues, de alguna forma Falco como personaje está muy anclado en los 90, ¿no? Porque finalmente ahí es donde se quedó, ¿no? En los 90. Entonces, a mí ese contexto de los 90 y el rock en español y todo lo que estaba pasando, pues para mí era, pues, como para nosotros, era muy importante como que hiciera parte del soundtrack de la serie. Pasamos por muchísimas pruebas, errores, o sea, como que yo siento que si bien yo no soy músico y a veces me cuesta mucho trabajar, comunicarme, ¿no? Estos términos abstractos de la música, pues siempre trato de tener muy claro qué es lo que no me gusta y qué es lo que sí quiero para la serie, ¿no? Entonces hay un diálogo ahí muy, muy rico. Es muchísimo trabajo porque obviamente pues son horas y horas y horas y horas de música que se necesitan. Y nada, creo que se logró una banda sonora espectacular para Falco. Y esa riqueza musical pues fue complementada, digamos, de las canciones ya del soundtrack, pues fueron complementadas con la música original que creo que le da una identidad muy particular también a la serie, ¿no? Yo creo que la música realmente hace que esta serie sea diferente y eso, por lo menos yo creo que tanto Ernesto como yo, pues lo teníamos claro desde el principio, ¿no? Que la música era un personaje más en la serie. El EMI, ¿cómo ha potencializado tanto el proyecto? ¿Subió su valor? ¿Es un reconocimiento que incrementa o es un reconocimiento que ha incrementado la credibilidad o digamos la hoja de vida tanto
de la productora como de ustedes a título personal hacia futuro? Pues imagínate qué satisfacción, ¿no? Qué emoción poder tener un Emmy en la hoja de vida y además, bueno, pues siendo la primera serie latinoamericana que lo obtuvo, así que en esa categoría, pues entonces, nada, al final, como siempre pienso de los premios, tanto en las películas como en las series, ahora, a mí lo que me gusta más es que abran puertas para lo que sigue, ¿no? Y entonces por eso pensar en los siguientes proyectos, pensar en lo que estamos trabajando ahora, y si se diera el caso de revivir a Falco, pues sería increíble, porque la pasamos muy bien y sería un buen encuentro ahí con todos los amigos. El timing en donde se dio el Emmy, ya digamos que había corrido más de un año, ¿no? Más de un año y medio, incluso. Un año y medio, más o menos, desde que habíamos terminado la primera temporada. Entonces, realmente reavivar el proyecto, pues se hacía bastante complicado. Hemos tenido conversaciones últimamente como para ver, ¿no?, la posibilidad de reavivarlo, porque pues evidentemente sí el Emmy le dio como, pues, dio de qué hablar y sí le dio como una visibilidad, sobre todo a público o a gente de la industria que no lo había visto. Si revive Falco, pues yo creo que vamos a estar muy felices de continuar esa historia, porque tenemos historia para rato con Falco, pero pues digamos que por ahora es un tema más de esperar y ver en qué terminan las conversaciones y enfocarnos en los proyectos que tenemos sobre la mesa. Que si para mí hubo algo sobre todo que fuera significativo, fue que fue un reconocimiento a un trabajo bien hecho por muchas personas, ¿no? Por muchas personas, y que obviamente pues, ¿no? nos hincha de orgullo, yo creo que a todos. Bueno, pues Diego, Ernesto, muchísimas gracias por su tiempo, por la generosidad en compartir pues estos procesos de creación que seguro van a ser muy inspiradores para muchas personas que estuvieron conectadas. Gracias a la gente que se conectó por Zoom, por Facebook Live. De nuevo, Diego y Ernesto, muchas gracias a ustedes por haberse conectado. Nos vemos a las 3 por Zoom para acreditados y a las 5 de la tarde por Facebook Live. Muchas gracias y nos estamos viendo. A continuación, en BAM Now, veremos una selección con los mejores momentos y el contenido más importante del Market Session, el peso de los premios. Invitados, Ricardo Giraldo, director de la división de podcast de la Corriente del Golfo, exdirector de Cinema 23 y los premios Fénix. José Luis Rebordinos, director del Festival de Cine de San Sebastián. Diana Sánchez, Senior Director Film, Toronto International Film Festival. Y Fernando Epstein, productor cinematográfico. Disfruten. Hola, buenos días a todas las personas que se están conectando en este momento. Mi nombre es Juan Pablo Castiblanco, soy el coordinador académico del BAM y quiero darle la bienvenida y las gracias a nuestros 4 invitados de hoy, a Diana Sánchez del TIFF, José Luis Rebordinos del Festival de San Sebastián, Fernando Epstein, productor, y Ricardo Giraldo, que actualmente trabaja con la Corriente del Golfo y antes estaba con los premios Fénix y Cinema 23, que nos va a contar un poco más a fondo cómo está esta transición. Esta charla va a ser nuestro Market Session sobre el peso de los premios y le cedo la palabra a Fernando Epstein. La bienvenida a todos nuestros invitados y muchas gracias por conectarse. Primero una pregunta simple y práctica. ¿Cómo prospectan este año? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué va a pasar con Toronto 2020? ¿Qué va a pasar con San Sebastián 2020? Quisiera, por favor, Diana, quizás. Ha sido un año, obviamente, para todos muy difícil, muy diferente. También un año para innovar. El Toronto 2020 va a ser muy diferente con los otros Torontos. Tenemos una programación mucho más pequeña que otros años. 50 películas en total. Vamos a hacer un festival híbrido, que quiere decir que va a ser parte en persona, muchas proyecciones al aire libre y parte por digital. La razón que decidimos hacer eso es que somos conocidos como el festival del público, dando la realidad que hay gente que están en poblaciones muy vulnerables que no pueden estar dentro del cine. Yo creo que en octubre tendré mucho que contar. No sé si tenías otra pregunta sobre eso. Bueno, una pregunta específica que tiene que ver cómo se rediseña la programación del festival y las diferentes secciones en base a esta enorme reducción, porque entiendo que
en años anteriores Toronto tenía un número muchísimo más importante. Como 250 largo, o sea, es una reducción de 80% de la programación. Hemos decidido de hacer las 50 películas como una lista completa y no pensar realmente en las diferentes secciones, porque no va a ser un festival. Yo le digo a mi equipo que imagínate que estamos haciendo un festival en Marte y así para no, porque uno de los, al principio estábamos intentando recrear lo que era Toronto en 2019 en este ambiente, y no se puede, se tiene que pensarlo de otra forma, y eso ha sido como para mí y mi equipo una parte que hemos tenido que, ha sido un desafío repensar cómo hacerlo. Excelente, muy clara la explicación, y no, es interesante entender cómo se está rediseñando. Contanos, José Luis, cómo viene San Sebastián 2020. Nosotros somos también un festival de público. El año pasado, en una ciudad de 186.000 habitantes, tuvimos 178.000 espectadores. Es decir, las salas se colapsan, es decir, tenemos un problema ya de que necesitaríamos más salas de las que tenemos. Y por eso nosotros vamos a mantener el tema presencial. Es decir, nosotros pensamos que un festival como el nuestro en España, en San Sebastián, que tiene estrenos mundiales o estrenos europeos después de su paso precisamente por Toronto, entonces nosotros tenemos claro que queremos hacer un festival presencial, porque pensamos que este tipo de películas se tienen que ver en sala, ¿no? Otra cosa es que luego usemos la parte online para otras cosas. Hace tiempo que tenemos una videoteca online para profesionales con una parte de las películas. ¿Qué supone esto? Que también hemos tenido que rebajar el número de proyecciones aproximadamente en un 30-35%. Entonces, bueno, la idea es mantener un festival que se parezca bastante al que teníamos antes, con menos sesiones, menos películas, y pidiendo mucha paciencia a la gente, porque va a ser mucho más complejo el acceso a las salas, va a poder acceder menos gente, etcétera, etcétera. Vamos a pensar que el año que viene todo se va normalizando y podamos tener un festival no igual que el de antes, pero sí como queramos, ¿no? Contanos un poquito acerca de lo que fue la experiencia y cómo estás viendo un poco también esto. Bueno, nosotros tuvimos que parar operaciones aproximadamente hace un año, un poco más de un año. Tuvo un punto coyuntural con cambio de gobierno, con nuevas intenciones de cómo redireccionar apoyos para diferentes proyectos culturales o gubernamentales y demás. Este era un proyecto que obviamente venía financiado también por una buena parte de apoyos institucionales, y me refiero también a gubernamentales. Entonces, al cortar esa parte, inmediatamente se descarriló todo esto, y si no tenemos la capacidad de adaptación, entonces es muy fácil que caigamos. Y yo lo que veo y que me parece maravilloso es que tanto San Sebastián como Toronto están pensando la manera de cómo reinventarse momentáneamente o cómo adaptarse a esta situación, para que además también puedan incluir en el futuro este tipo de acciones, que es lo que va a permitir que sigamos caminando, evolucionando y demás. O sea, esto no solo es con festivales, esto viene a todos lados, en todas las industrias, en todas las relaciones. O sea, es una cosa excepcional que nos tocó vivir en nuestro tiempo. Entonces es mejor la quietud, esperar un poco que pase esta ola para ver de qué manera se puede retomar todo esto. ¿Cambia el rol de los festivales de alguna manera en esta nueva situación? ¿Sigue siendo lo mismo? ¿Cuál sería realmente la diferencia? ¿O el rol se lo están planteando de la misma forma y la idea es tratar de no salir del cauce? Quisiera reflexionar un poco para entender ese aspecto. Creo que esto no es tan un cambio tan brutal, etcétera, etcétera. Creo que de momento, es decir, es más coyuntural, de momento. Porque esa reflexión sobre el cambio de los festivales, yo creo, Diana, y estarás de acuerdo, que nos la hacemos prácticamente todos los años. Es decir, yo desde que estoy, cada vez que acaba el festival hay una crisis para repensar el festival, porque todo está cambiando continuamente. Pero yo insistiría en que es parte de un proceso que, por lo menos en nuestro caso, llevamos ya 4 o 5 años planteándonos estas cosas y vamos evolucionando, ¿no? Entonces sí nos va a cambiar, pero no tanto. Lo que nos está cambiando es la realidad del día a día de estos años, no solo de la pandemia, ¿no? ¿Cómo es en el caso de Toronto? ¿Cómo lo están viendo, Diana?
No, también es similar. Tenemos un edificio, tenemos 5 salas de cine que llevan desde marzo cerrados y eso ha sido también un impulso para crear el TIFF Bell Lightbox digital. Así tenemos una plataforma que inauguramos hace 2 semanas ya. Y lo que quiero decir es que yo no quiero cambiar a un modelo digital y el online no es nada nuevo. Es solamente pensar en el público de una forma diferente que me ha parecido interesante, que honestamente nunca lo había pensado como tan de esta forma. Para nosotros también ha sido algo que llevamos tiempo pensando, por eso tenemos el edificio, la cinemateca, los cines, los programas para escritores, para joven cineastas, programación que dura todo el año y en eso vamos a seguir. Estamos explorando este TIFF Bell Lightbox digital porque tenemos parte de nuestro público no puede llegar al cine, no pueden viajar, hay bastantes razones, pero es algo para complementar. No estamos pensando en cambiar este modelo en absoluto, pero lo que me ha sorprendido es la cantidad de gente que quieren mandar su película al festival, aunque les cuento que tienen que hacer la presentación por Skype, porque eso es hoy día como son las cosas acá en Toronto, en Canadá. ¿Ha bajado el número de películas presentadas? No, increíblemente ha aumentado. Bastante impresionante todo lo que está pasando. De todas maneras, centrándome en la cuestión de los premios, ¿cómo entendías vos la cuestión de la visibilidad, Ricardo? ¿Cómo sentís que eso opera después para la vida de las películas particularmente? Yo creo que en el caso, y otra vez solo puedo hablar como de lo que nos corresponde a nosotros, que tenía que ver con el área latinoamericana, española y portuguesa, lo que nosotros queríamos hacer era aprovechar una suerte de coyuntura no solo geográfica, cultural, de idioma, que pudiera generar un mercado común. Es decir, tratar de por lo menos empezar a poner en el imaginario colectivo la idea de que hay este cine, hay estas películas y demás. No quiere decir que no es que haya gente que no las vea. Lo que pasa es que tenemos un público potencial de 450 millones de hispanoparlantes y 280 o 250 lusófonos. Entonces es como... es tremendo pensar los números que nosotros tenemos cuando hablamos de películas en español o en portugués. Yo también soy de la idea de que la gran parte y lo más lindo de un festival es la onda presencial, es poderte sentar en una sala, verlo en grande y no solo, sino con gente alrededor, de alguna manera interactuando ante esas emociones, respuestas y demás. Ahora, creo que momentáneamente es donde tenemos que empezar como a afinar pequeñas cosas para poder sortear este bache y ver a qué tan lejos llegamos. Volviendo al punto de cómo se ven esta promoción de los premios, tiene un poco que ver con esto que estoy mencionando, que es cómo poderle llegar a otra gente que no está en ese lugar en específico. Por eso te decía de que los premios aspiraban a reunir esta gran comunidad de cine que involucra festivales de cine, programadores, directores de festivales o directoras de festivales, gente dedicada a la crítica, gente dedicada al análisis, al estudio, a la enseñanza, también obviamente a la realización y producción de estas películas en todos sus ámbitos, tanto creativos como técnicos. O sea, lo que nosotros definitivamente no podíamos aspirar jamás era a tratar de convertirnos en Óscares latinoamericanos. En el momento en que quisiéramos aspirar a eso, estábamos muertos en ese momento. Porque si nosotros tampoco entendemos nuestra propia cultura, idiosincrasia y saber cómo poder llegar y cómo es nuestra realidad, entonces no tendríamos ninguna posibilidad allá afuera. Tanto Toronto como San Sebastián son festivales que combinan dos mundos en los cuales vive el cine, que para mí son el Star System, ¿no? Entendido como los grandes nombres, las grandes estrellas, la gran industria, y algo parecido, algo que yo llamo el Director System, ¿no? Un espacio, un ámbito de cine donde la visión de un director, digamos como manera de resumir
el conjunto de talentos que implican hacer una película, pero donde no hay nombres rutilantes que lleguen al póster y que eso sea como el gancho para una película. No estoy haciendo una pregunta específica, estoy queriendo entender qué es lo que va a pasar con los festivales este año, si van a tener realmente ese espacio, digamos, donde estos dos mundos, que en las salas de cine son muy difíciles en las salas de cine durante el año son muy difíciles, digamos, de encontrar un espacio conjunto, y que los festivales sí lo tienen, y más en festivales como Toronto y como San Sebastián. ¿Cómo van a manejarlo este año? ¿Qué piensan al respecto? Bueno, yo creo que los dos festivales y otros muchos, no todos, porque son diferentes, tenemos una combinación de ese Star System que dices, que nosotros le solemos llamar glamour en San Sebastián, nuestra gente le llama glamour. Está esa parte del cine como arte, como medio de comunicación importante. Está la parte de los medios de comunicación, está la parte del público y está la parte de industria, ¿no? Yo creo que son las 5 grandes patas que en nuestro caso por lo menos están ahí, ¿no? Y siempre un festival funciona cuando tenemos un equilibrio un poco que funciona. Creo que somos un tipo de festivales que crean cierto tipo de comunidad audiovisual, de comunidad cinematográfica. Hay años que se nos va la mano a nosotros un poco con el glamour, otro año se nos va con la... Es decir, pero ese equilibrio es el que consigue crear esa comunidad, ¿no? Y eso no se puede sustituir online. Insisto, online es otra cosa, que tiene su sentido. Es decir, un festival que es las dos cosas puede ser las dos cosas. Este año nos va a costar mucho hacer comunidad a todos. Creo que este año va a ser raro. Nosotros vamos a intentar que esa comunidad exista, aunque sea más pequeña, pero obviamente no va a ser normal, va a ser restringida, va a ser complicada, eso seguro. Ahora, hoy no podemos garantizar nada, aunque somos medianamente optimistas, y creo que nos favorece este concepto de Comunidad Económica Europea, donde las fronteras, el espacio Schengen, donde las fronteras están abiertas, etcétera, etcétera. Estar en el Festival de Toronto que va a ser este año va a ser tan extraño y diferente que eso va, ¿sabes? Esa extrañeza va a crear una comunidad entre la gente que sí que va a ser muy local, y eso también tiene su interés. Voy a poder realmente hablar con los canadienses, los distribuidores, la gente de prensa, pero va a ser diferente y tampoco quiero recrear eso, ¿no? Es como, mira, es lo que hay este año y tenemos que dejarlo un poco fluir e intentar a recrear y seguir pensando e innovando. Bueno, hay un par de preguntas relacionadas a cómo se asegura la cuestión de la piratería. Claro que sí, estamos trabajando con una plataforma Shift 72 que de estado en Nueva Zelanda que tienen un grado de seguridad de la academia, pero sí es una pregunta que tenemos que contestar como 10 veces cada día, y tenemos ahí una información que estamos compartiendo con los distribuidores, pero es verdad, es una consideración muy importante. No, yo tengo la impresión, nosotros no lo vamos a usar, pero creo que hoy hay sistemas que garantizan de alguna forma el tema. Yo creo que eso no es un problema real. Viene una pregunta que creo que es bastante interesante, que dice, ¿creen que los festivales en general van a tener que tener en cuenta para 2021 las películas del 2020? Hay seguramente una serie de películas que están quedando en un limbo y seguramente la producción 2020 será muy poca. ¿Será un híbrido entre la selección entre estos títulos? ¿Están ya pensando en el 2021? Yo creo que va a haber películas, ¿eh? Es verdad que va a haber menos. De hecho, bueno, hay algunas películas que estaban previstas para Cannes que no se han anunciado como tales porque han quedado confirmadas para Cannes 2021. Entonces algunas cosas se están guardando, es decir, bueno, nosotros teníamos algunas películas que nos gustaban mucho, alguna latinoamericana, por cierto, espléndida, que van a esperar a Berlín o a Cannes del año que viene, entre otras cosas porque uno de los problemas que tenemos los festivales en este momento, y creo que Diana lo habrá sufrido también, es que claro, ¿en qué salas exhibes las películas luego? Es decir, que realmente alguna película que teníamos prácticamente confirmada, nos han diciendo, mirad, es que no va, de aquí a diciembre va a ser difícil sacarlas en cines en condiciones, y preferimos esperar. Estoy de acuerdo, y creo que las películas que no han podido salir este año, hay muchas películas que no hemos podido programar. Hay directores que son emergentes que no quieren mostrar su película si no pueden estar presenciales. Eso he encontrado en América Latina.
si nos gusta la película, nos la vamos a poner. Pero yo sí creo que ahorita estamos enfrentando una especie de como hueco raro, donde, por ejemplo, en México van casi 3 meses sin que nadie pueda filmar. Ahorita están empezando algunas producciones a filmar, ya sea o en foro o cuando son películas muy chiquitas, muy controlables, demás. Ese va a ser como un poco la tónica, es verdad, no se va a dejar de producir, pero sí la producción va a tener una curva descendente bastante grande. De hecho, me consta que en estos momentos ya llegan ecos públicos de que incluso casas como Warner se están planteando que alguno de estos estrenos que iba a ser Day a Day se haga primero en Europa, luego se haga en Estados Unidos más tarde, cuando siempre han sido contrarios a ello, por el tema de la piratería, por 1000 temas, pero porque empiezan a ser conscientes que si se cierran las salas, es que no van a tener dónde estrenarla luego. ¿Cómo se abren las posibilidades de inclusión de cine afro, étnico, LGBT en estos panoramas? ¿Cambia? Siempre la programación ha sido diverso. El director artístico de Toronto, Cameron Bailey, es un gran apoyador del cine internacional, de cine afroamericano, de cineastas diversos. También tenemos un enfoque muy importante en cine indígena de Canadá, pero siempre ha sido una selección muy diversa y creo que solo el equipo de programadores demuestra la diversidad de Toronto dentro de nuestro equipo y eso se refleja en la programación, pero creo que todos los festivales tenemos una programación bastante amplia. Nosotros creo que tenemos una programación muy diversa, pero obviamente no establecemos ninguna cuota, es decir, no vamos buscando ninguna película políticamente correcta desde lo racial, desde lo LGTBI, vamos, es decir, me cabrea mucho este tipo de cosas que ahora está muy de moda, que parece que tienes que tener cuotas de todo lo políticamente correcto. Es decir, lo odio profundamente porque me parece que poner una película a una mujer que te parece peor que un hombre me parece profundamente patriarcal, poner una película porque la ha hecho un afroamericano me parece profundamente racista, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un comité donde hay tantas mujeres como hombres y elegimos en función de lo que nos parece lo mejor. Luego normalmente la selección es bastante plural porque el cine es bastante plural, ¿no? Pero no establecemos ningún tipo de cuota de ningún tipo. Sí. En el caso, por ejemplo, cuando hacíamos los premios, había un comité de selección del cual Diana y José Luis hacían parte y todo era escogido de forma totalmente democrática y era lo que todo el mundo sentía que lo que tenía que estar ahí era lo que estaba. Les agradezco muchísimo por esta charla, agradezco nuevamente al BAM por darme la oportunidad de poder conversar y bueno, ahí está Juan Pablo para cerrar la sesión. Muchas gracias a Fernando por la moderación, a Ricardo, Diana, José Luis, muchísimas gracias, mucha generosidad en sus conceptos, en las explicaciones y creo que para todos nos queda claro y pues un panorama muy interesante de lo que se viene. Muchísimas gracias de verdad a todas las personas que se conectaron también, muchísimas gracias y ojalá esta situación pase pronto. Muchas gracias a todos. Conéctense a nuestro canal desde sus casas y disfruten de cerca de todo lo que ocurre al interior de este importante mercado, que es organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá y Proimágenes Colombia, con el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico FDC, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones MINTIC e IDARTES. Por su propia naturaleza, la realidad virtual, Virtual Reality, VR,
así como la realidad aumentada, Augmented Reality, AR, son tecnologías que desafían las historias contadas en formatos tradicionales. Por un lado, es posible diseñar entornos virtuales en 360 grados que permiten a las audiencias interactuar y sumergirse en el escenario de una historia. Adicionalmente, permiten simular experiencias sensoriales apelando a nuestras emociones y recuerdos. A esta forma de contar historias se les conoce como narrativas inmersivas, pues permiten experimentarlas y ser parte de ellas. Hoy, en BAM Now, hablaremos con Lucas Risotto, director brasilero de contenidos VR y AR y diseñador de espacios inmersivos que empujan los límites de las narrativas y las relaciones humanas. Su debut como director en Where Thoughts Go, en el Festival de Cine de Tribeca en 2018, fue reconocido por hacer llorar al 20% de la audiencia a través de estímulos sensoriales. Actualmente diseña experiencias para cambiar la forma en la que vemos el mundo, nada más y nada menos. Lucas, ¿podría contarnos en qué tipo de contenidos está trabajando o ha trabajado y a qué retos se enfrenta al crear experiencias y contenidos inmersivos? Okay. So I am just an independent VR AR dev. Last year, I created a virtual reality experience / game that launched on the Oculus Quest. Called Where Thoughts Go. And that was a really good experience, but I'm someone who has too many ideas and I want to work on all of them. And it's kind of hard to develop, multiple games at the same time. So lately I've created this series called Lucas Builds the Future, which is a YouTube show in which I build impossible things using futuristic technology. And in each episode, I build something really crazy in the span of 45 days or so that really shows people the power of all these emerging technologies, but also is just really fun and funny and entertaining and dramatic. So I do virtual and augmented reality apps, but now I've been doing virtual and augmented reality apps but for videos and for that kind of storytelling, so I can hopefully reach more people and get them more excited about this stuff in the future. Y en ese sentido, ¿es una limitación no contar con conocimientos técnicos para crear justamente esas historias inmersivas? The limitations is really just not relying on, especially if you're independent like me, you don't want to rely too much on technology. And what you really want to do is use technology that already exists and is relatively simple, but spin it in a particularly unique way. Conceptual innovation is what it is. The more you rely on crazy technologies to make a project, the more complicated things get and the more skills you require. But if you're able to get technology that's simple enough and that it already exists, where you're able to just explore it from a completely unique angle, you can make really unique things. So I've actually been avoiding trying to get things too technically complex. If you look at all the projects that I'm doing, they're conceptually very simple, but they do something different with technology that's already there. And I think that's very important and just pragmatic in general. ¿Y hasta qué punto entonces hay que adquirir destrezas de programación? Right. So I didn't know how to program up until I started 3 years ago. And it's definitely important. It's really important, I think, just because at the very least, whenever you're making anything in VR and AR, unless it's 360 video, your main cost is always going to be programmers. So really that defines whether you can make something or not, whether you can afford to pay one. And so if you can teach yourself basic programming skills, not only you have the ability to prototype your ideas really fast and for free, but it really changes what you're capable of doing and what you're not. So I used to be someone who used to, think of myself as a non-technical creative person. But eventually when I took the leap to actually learn coding, it unlocked a whole new world for me. And it allowed me to make my VR AR projects because no one was giving me money for it. Certainly not making a lot of money off of those either. So I think it's really important. And it's not as complicated as people think it is. There's a lot of mysticism around coding because it sounds so fancy and because we always portray it in media as this, thing that only geniuses do. Actualmente, los teléfonos nos permiten interactuar con ciertas tecnologías que ofrece el VR o el AR. ¿Qué puede esperarse para los creadores de contenidos con estas herramientas que además son cada vez más populares en nuestra cotidianidad, Lucas? Yeah, that's interesting. I'm really excited about the development of creative tools in the virtual reality space right now, especially when it comes to, the PlayStation 4's Dreams. I think that's going to be one of the biggest sources of virtual reality innovation we're going to be seeing in the next couple of years. I think it's really fantastic. They managed to turn the creation of games and interactive experiences into a game in of itself.
And they made it really simple and really fun. It's actually really fun to make stuff there. So I'm excited for those kinds of tools, also like augmented reality, in the augmented reality phone space, tools like Doodle Lens that turn AR and VR creation into an act of play. That's where I think the biggest potential is. And, you know, we have tons of like scanning apps coming out, especially now that the iPhones and the iPads are getting lighter technology in this next generation that will let people scan their environments and objects and do all these kinds of things really quickly. So there's a lot of promise, but I think the biggest promise is really in those tools that turn creation into play, like Doodle Lens and Dreams. And that's what I think the future of coding is really. It's just a toy that makes really cool stuff. Entonces, en ciertos casos es posible afirmar que las fronteras entre lo virtual y lo real se están desdibujando. En su opinión, ¿la era tecnológica que vivimos facilitará el desarrollo de consumos y de contenidos inmersivos? I mean, yes. If it doesn't, then we've all done a terrible job. Because yeah, the whole idea is that, you know, with every year, more and more people can get into the mix, like myself included. Someone who didn't really have a technical background, I managed to find my way around, but ideally it's way easier. So like even like 12-year-olds are making stuff, and we really democratized the creation tools, but also the consumption tools. And this is something that is like, I think it's pretty much a given that Facebook's gonna, you know, find ways to expand how many people use the Oculus worldwide. Apple's gonna release their glasses. We know it's going to spread and it's gonna be easier to consume. So now it's just really a matter of making sure that we have good creation tools and that people are exploring this technology in really unique and creative ways that better humanity rather than taking us into some obscure dark future. Hoy en día los contenidos inmersivos son cada vez más amplios e incorporan complejos conceptos como el de realidad extendida o Extended Reality, XR, que se refiere a todas las creaciones hechas mediante computadores, tanto en entornos reales o virtuales, sumados a la interacción que existe entre máquinas y humanos. Como pueden ver, todo esto es la redefinición de lo que consideramos una historia. No una historia que simplemente vemos, sino una de la cual podemos participar y experimentar en carne propia. Sigan conectados, tenemos mucho más por compartir con ustedes aquí en BAM Now, el canal del Bogotá Audiovisual Market. En este lugar se han gestado algunas de las más grandiosas ideas en la historia del arte cinematográfico. Qué gran frase, ¿no? Soy John Reyes, este es mi cuarto y estoy por hacer eso realidad. Crecí en una montaña ubicada en un pequeño pueblo en la sabana de Bogotá, Sopó, pero mi vida no ha sido particularmente tranquila. En mi primer mes de vida mi mamá me soltó del coche y salí rodando montaña abajo. Al año siguiente me cayó una biblioteca encima y meses después una camioneta se estrelló contra la pared de mi cuarto mientras dormía. Toda esta cadena de sucesos catastróficos me llevó a darme cuenta que sigo vivo para contar historias. Años después decidí estudiar cine en la Universidad Central y fui participante del taller de escritura de guión de la Cinemateca Distrital. Me apasionan las historias y por esa razón quiero ser parte de BAMers. La pandilla que salvó a Robin Hood era la de los hombres que estaban en contra del rey. Tú puedes ser la mejor persona del mundo, puedes ser la más amable, la más correcta, el mejor amigo. Y las personas se enteran de tu pasado y te vuelves el demonio.
Yo sí te conté por qué entré a las FARC. No. Yo tenía 14, 15 años cuando el profesor me dijo que yo les enseño a hacer explosivos. No podemos seguir así, generación tras generación. O sea, la guerra que nosotros vivimos no la puedes vivir tú tampoco, ¿cierto que tú? Dentro de la organización es un delito ser homosexual. Entonces, a juzgar a la persona y a fusilarla. La idea mía es poderle contar a mis amigas sobre mi pasado. Soy desplazada de Mapiripán Meta, a guerrilla. Llegaron allá matando gente, degollándola y todo eso. Bueno, ¿hace cuánto no sabes nada de tus papás? Desde el 2007. Allá está mi familia, están todos. Estoy sola. Pues tengo a José, pero no es lo mismo. He estado pensando que me gustaría ir donde mi mamá. Y me puedes llevar a mí. ¿Y si te secuestran por allá? Que yo no quiero ver a Mariana. Pues nosotros ya hicimos hasta donde nos tocó. Sí, pero ahí también tú debes explicarle a ella, Ricardo, el camino ¿Qué? de las armas no es... Es que quiero contarle una verdad. Yo hice parte de la guerrilla, duré 20 años. La CUNY nosotros de un hostigamiento de la guerrilla con el ejército que está patrullando. De todas maneras yo estoy muy preocupada por papá, mamá. Creo que ella es mi mamá. Tiene fe más capaz de mamá tu pini con lo pero kiri. To con mamá ni con man ni bajo como se gustin más capaz que. Pues la verdad yo creo que ninguno sabe que me unía a las FARC. Yo no voy a decir nada. Muchos hemos oído hablar de los documentales de impacto. Son aquellas obras que buscan transformar realidades o generar cambios a partir del potencial que tienen de sensibilizar a una audiencia. Temas como la protección del medio ambiente, la denuncia política, la lucha por los derechos de los trabajadores y las comunidades minoritarias, entre otros, son cada vez más visibles a través del cine y de los medios audiovisuales. En gran parte gracias a que las campañas de estas historias son orientadas hacia la conciencia social. En Colombia hay documentales que han logrado hacer impacto sobre los temas sociales que ponen de manifiesto. Un ejemplo reciente es Su Merced, de Victoria Solano, la primera película colombiana estrenada durante la pandemia que busca dignificar la lucha campesina colombiana y a la vez crear conciencia sobre la protección de nuestros páramos. O el documental Nueva Venecia, de la productora Making Ducks, que intenta resignificar el pasado violento de un pequeño pueblo del Caribe colombiano. En esta ocasión, aquí en BAM Now, vamos a conversar con Sahar Driver, quien ha diseñado e implementado estrategias de impacto para más de 25 documentales. Sahar se especializa en lograr conexiones significativas entre realizadores, inversionistas, redes nacionales y comunidades locales para darle mayor alcance y amplificar el mensaje de las películas. Ella trabaja en Firelight Media, que es la productora norteamericana que busca darles voz a las comunidades subrepresentadas, fundada por el reconocido Stanley Nelson, quien dirigió el primer largometraje sobre las panteras negras y en el que resaltó la importancia de su significado para la población afroamericana. Sahar, muy buenos días y muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que tiene una amplia experiencia en generar estrategias para que los documentales tengan un mayor impacto. Más que pedirle que nos cuente sobre las estrategias, que me imagino varían de película en película, me gustaría saber cómo se crea un ecosistema de apoyo para documentales que sea autosostenible y que además tenga un alto impacto en las comunidades a las que toca. My first response to that question is that not every film needs an impact campaign, but if a filmmaker does have a really clear social change agenda, then it does make sense to enhance distribution activities with an impact campaign. The first step, if that's the case, of course, is getting really clear on what the film's key message is. In other words, what our audience is going to take away from it. And remembering that different audiences are going to take away different things, and so the message might be different, so keeping that in mind. Then getting really clear about what your campaign objectives are. In other words, what do you hope to accomplish over the course of your campaign? Usually they are anywhere from 1 to 3 years in their active time frame. And then are your goals achievable over those 2 or 3 years, for example?
How will you know if you succeeded? Getting a clear sense of what the film is capable of and what you hope to accomplish is the first and most important step, I think, in beginning to map out your plan and your partnerships. Because at that point, you'll have a clear sense of who is already working to achieve those same goals. There's likely networks of people, groups of people all across the country that are working to achieve those same objectives and to address the issues that a film is lifting up. And they're doing it from a variety of different angles. Some are mobilizing in the streets, working in community centers, doing outreach, working through school systems and university systems. Some are doing research on the issue to understand it. Others are developing policies to address it through government. Some are working through the courts, through hospitals. It all really depends on the issue. And it's likely that each of these groups and networks and individuals can use the film and the story to enhance their work. In other words, they can use it to inspire their peers to keep mobilizing, especially in times when morale is low, for example. Or maybe it's really about using the story is going to have the capacity to help deepen understanding about, shared stakes in the issue to help build solidarities between communities. Other times it's about helping policymakers understand the meaning of research and how it's really affecting people on the ground so that they can make better decisions about their policies. It's going to look different from case to case, but I think the real question in cultivating an ecosystem of support around the film is really knowing what it is that you're hoping to accomplish and what your film is capable of, and being realistic about those goals and objectives that you have, and starting to do the work of having conversations with those groups and networks that are already addressing the issue out there in the world. Start talking to them early. Don't make any promises. You don't know what you're capable of or what you want to do yet, but building that relationship and that communication early is a way of building trust and understanding, and possibly the partnerships that will be meaningful over the long term. Coherencia entre el producto, el proceso y lo que queríamos contar originalmente. ¿Hace cuánto trabaja usted con Firelight Media, Sahar? ¿Y nos puede contar algunos de los proyectos más importantes de la organización? I'm actually a newcomer at Firelight. I've been there since the fall of 2019, but Firelight is a big, sprawling family of filmmakers of color, and I've been connected to this community for many, many years. It is its 20th year since its founding, and it was founded by filmmaker Stanley Nelson and Marcia Smith. It started out as a nonprofit production company to tell stories about the Black experience in the United States, and it expanded to include programs to serve artists of color who are working on their first or second documentary films. It offers impact and engagement programs to support artists of color to craft meaningful campaigns around their films, but with a particular emphasis around strengthening efforts to reach and cultivate communities of color as the most important audiences for film. We also do a number of field building activities to strengthen discourse around ethical and accountable filmmaking and industry. And this includes the Beyond Resilience series, which happens weekly on Fridays to discuss key themes related to this. Este año, Firelight lanzó el fondo William Greaves, en el que recibe postulaciones de realizadores de Colombia, lo que demuestra además una firme intención de apoyar diversas historias, narradores y miradas locales. ¿En qué consiste exactamente ese fondo, Sahar? As I mentioned, Firelight has been serving artists of color who are working on first and second documentary films for a long time. The William Greaves Fund is an expansion of that. It aims to support mid-career filmmakers. The program is basically an acknowledgement that many filmmakers who come from racially and ethnically underrepresented communities, for example, indigenous and Afro-descendant communities in Colombia, still struggle to get their films made even after they've had early successes. The fund is named in honor of William Greaves, who is a legacy in the documentary field. He produced a television news magazine, The Black Journal, and over 200 documentaries over his career. And he was Firelight founder Stanley Nelson's mentor. We decided to include Mexico, Brazil, Puerto Rico, and Colombia in the inaugural year
as an effort to acknowledge and build solidarities across borders. Many of the social problems we face aren't bound by borders, and so we shouldn't be either, especially not right now. Una oportunidad tangible para productores indígenas y afrodescendientes. Y por último, Sahar, le quería preguntar cuál es su motivación personal para trabajar en este tipo específico de proyectos. My personal motivation for working with nonfiction films and storytelling is firmly rooted in a belief in storytelling as a powerful means of coming to understand one another. Our differences, our similarities, our experiences in the world, where we came from, where we're headed, what conditions we're currently experiencing. They're particularly useful when people don't have access to one another, or for one reason or another there are barriers there. There's so much that's possible with beautiful storytelling that deepens understanding. And the work that I do and what motivates me is really just like having had over and over again experiences where I can see the capacity of those stories to affect real change is exponentially increased with some thoughtful, deliberate planning. So my work around stories, nonfiction stories, is really rooted in a belief in their power in this way. And my belief and personal motivation for supporting storytellers of color from ethnically and racially underrepresented communities in this moment in particular is rooted in understanding that the stories we tell about communities shape popular understanding of those communities, and that's a very powerful role. Sometimes those stories are the only introduction that some communities have to one another. And so we have to be really careful about who tells those stories and how those stories are told. De acuerdo. Muchas gracias, Sahar. Esperamos conocer más sobre el mundo del documental en el Market Session, redes, rutas de apoyo para documentales que están cambiando el mundo. Por lo pronto, sigan conectados con BAM Now, el canal del Bogotá Audiovisual Market. Así llegamos al final de esta emisión de BAM Now, el canal del Bogotá Audiovisual Market. Recuerden que el BAM presenta un amplio espacio de charlas académicas en diferentes formatos sobre interesantes y necesarios temas del oficio audiovisual, y que lo mejor de todos estos eventos lo pueden ver aquí, diariamente en estos horarios. Soy Diego Camargo y aquí estaré acompañándolos en este recorrido por el universo del evento más importante de la industria audiovisual en Colombia, el BAM, que es organizado por la Cámara de Comercio de Bogotá y Proimágenes Colombia, con el apoyo del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico FDC, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, MINTIC e IDARTES. Nos vemos.